En 1898 Estados Unidos inició la marcha hacia el oeste. Sin embargo, esta región, este vasto territorio, estaba prácticamente ocupado antes de la colonia, por casi de 50 grupos étnicos, pueblos indígenas originarios de Norteamérica. Bien, ¿qué significó la marcha hacia el oeste? Significó una guerra abierta con los 50 pueblos indígenas locales y su reclusión en reservaciones indígenas, cuando no su exterminio. De ellas destacan, de estos pueblos, por ejemplo, los Sioux, los navajos, apaches, cheyennes, los cheroquis, los chauenes, iroqueses, comanches, seminoles, etcétera. Ahora pasamos al tema sobre la Guerra de Secesión, que duró de 1861 a 1865. ¿En qué consistió esta guerra? Veamos. La Guerra de Secesión fue una guerra civil, por si acaso. Ahí tenemos los del norte y los del sur. Entonces, ¿qué pasa? Una guerra civil, y sus causas fueron prácticamente múltiples. Pero debemos diferenciar qué es lo que querían primero los del norte y los del sur. Primero, los del norte eran considerados también como el norte industrial, porque ahí había la mayor cantidad de ciudades industrializadas. Ellos demandaban una organización política democrática y moderna, mientras que el sur, lo contrario, basada su economía en el esclavismo, y buscaban mantener un orden conservador para la sociedad y el Estado. Por lo tanto, había división de tipos de política económica en Estados Unidos. Algunos que quieren la democracia moderna y otros quieren un Estado conservador. Estas dos ideas contrarias permitirán la lucha o la guerra desde 1861 a 1865. Otro tema paralelo a la guerra de secesión fue que desde fines de la década de 1840 se inició un debate en torno al esclavismo. ¿Ya? Por ejemplo, el esclavismo era repudiado por los políticos del norte, pero era defendido por los del sur. Este debate también agudizó la guerra de secesión. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los del sur defendían el esclavismo? Porque tener esclavos en el sur era vital para sus intereses, para las plantaciones. En 1860, por ejemplo, el político antiesclavista Abraham Lincoln, veamos un poquito, ahí tenemos, Abraham Lincoln, fue elegido presidente de Estados Unidos. Abraham Lincoln nació en la localidad de Huntingville el 12 de febrero de 1809 y murió en Washington 15 de abril de 1865. Cuando él era presidente, abolió la esclavitud y modernizó todo el sector económico del país. Además, permitió la declaración de las causas de la guerra de secesión. ¿Y qué quiere decir declaración de las causas de la guerra de secesión? Quiere decir que argumentaba él, ¿no?, que los estados del norte tenían derecho, no solo ellos, sino todos los estados tenían derecho a decidir su propio destino, o tener esclavos o no tener esclavos. ¿Ya? El resto de los estados sureños más bien decían que se unieron y formaron una confederación de estados. Así se separó el norte y el sur, desvinculada de la unión. Así se inició una larga guerra que arrasó los territorios del sur y al final finalizó con la victoria militar del norte. Abraham Lincoln finalizó la esclavitud, abolió, y así Estados Unidos se convirtió
económicamente, políticamente y en un estado moderno y poderoso. Bueno, con eso finalizamos nuestro tema. Nuevamente gracias por su atención. Hasta la próxima clase.